Buenas noches, mis amados hermanos. Dios los bendiga a todos. Vamos a tener, hermanos, nuestra reunión de esta noche. Gracias le damos a Dios por la oportunidad de estar hoy domingo 9 de noviembre de 2025. Pues vamos a iniciar, hermanos, una serie de estudios que hemos titulado Ejemplos de los que predicaron el Evangelio. Hermano Josué, buenas noches, hermanito. Dios me lo bendiga, hermano. Saludos cordiales, hermano. Bendiciones, hermano. Vamos a iniciar con una alabanza, hermanos. Vamos a cantar la alabanza de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios me lo bendiga, hermanito. Bendiciones, hermano. Dios bendiga este maravilloso programa, El Varón Siguiendo a Dios. Cantemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quienes amaron la luz, los que hacen obras buenas, quienes amaron las tinieblas, los que hacen obras de maldad. Cristo Jesús trajo la luz al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas. Cristo Jesús trajo la luz al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas. Quienes amaron la luz, los que hacen obras buenas. Quienes amaron las tinieblas, los que hacen obras de maldad. Gracias a Dios, hermanos, tenemos la bendición de estar este hermoso domingo, pues con todos ustedes, hermanos, a través del programa El Varón Siguiendo a Dios. Pues aquí tenemos saludos de nuestra hermanita Reina Falfán. Bendecida noche, dice mi hermanita Esther Torres. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga grandemente junto a su amada familia. Amén. Hermano Manuel de la Cerda. Gracias, mi hermano. Dice, saludos llenos de afecto. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, hermano Esther, por estar compartiendo. Y pues ahí les pedimos que sigan compartiendo para que muchos conozcan este programa del Varón Siguiendo a Dios y pues puedan edificarse, hermanos, a través de los estudios que cada día se imparten a través de este maravilloso programa, hermanos. Pues vamos a tener, hermanos, nuestro estudio de hoy.
Eh, pues estos estudios, hermanos, que hemos creado, hermanos, eh, si se han dado cuenta, pues todos lo estamos enfocando, hermanos, al tema del Evangelio, hermanos. La razón es porque es para crear conciencia, hermanos, de la necesidad de predicar el Evangelio, hermanos. Pues ya tenía esta inquietud, hermanos, por compartir estos estudios. Y pues ahora que tenemos ya la bendición de este programa, hermanos, pues vamos a aprovechar, hermanos, este programa maravilloso del varón siguiendo a Dios para compartir estos estudios, hermanos. Y pues fíjense que eh, hace algunos años eh, había un canal en YouTube que se llama Creyéndole a la Biblia. Y, pero no fue posible, hermanos, eh, compartir los estudios. Pero ahora, hermanos, pues vamos aprovechando, ¿verdad? Compartir los estudios también en ese canal para que tengamos conciencia, hermanos, de la necesidad de predicar el Evangelio. Miren, hermanos, algo maravilloso que me llamó mucho la atención cuando conocí el Evangelio, hermanos, y conocí, ¿verdad? La iglesia del Señor Jesucristo. Eh, lo que más, hermanos, lo que más me llamó mucho la atención, hermanos, fue el lema que tenemos de 1 Corintios 4, versículo 6. Eh, Ese versículo, hermanos, que hace mención de, de no pensar más de lo que está escrito. Acuérdense, el apóstol Pablo escribió, hermanos, diciendo, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de ustedes, para que en nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno se envanezca uno contra otro. Esa norma, hermanos, de no pensar más de lo que está escrito, eh, pues se ha traducido a hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Y eso es maravilloso, hermanos. Eso es maravilloso porque cuando platicamos con la gente, hermanos, pues la gente se da cuenta que lo que platicamos, pues realmente es lo que dice la palabra de Dios. Y eso es maravilloso, hermanos. Y es algo que nos anima a hablar de la palabra, comentar de la palabra, a meditar en la palabra de Dios. Y me surgió esa frase, hermanos, de creyéndole a la Biblia. Es decir, hay que creerle a la escritura, hermanos. Es la única forma de no pensar más de lo que está escrito. Aquí tenemos a nuestra hermanita Leticia Soto. Buenas y bendecidas noches, mi hermano y audiencia, dice nuestra hermanita Leticia. Veo y comparto, dice. Amén, hermanita Leti. Qué bueno, hermanita. Hay que seguir compartiendo. Excelente, hermano. Dice nuestra hermanita Esther Torres, contestando, dice, gracias, hermana Leti, por compartir. Dios os bendiga. Bendito Dios, hermanos. Pues vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Sí. Oremos. Te damos gracias, Santísimo Dios y Padre Celestial, por esta noche maravillosa que nos das, bendito Dios, como parte de nuestro vivir. Gracias porque hoy, oh Dios, tu pueblo te ha adorado, te ha glorificado. Tu pueblo, Señor, ha puesto en alto tu santo y bendito nombre, como el nombre glorioso que eres, bendito Padre. Y pues en esta hora, Padre, de la noche, pues tenemos programado este estudio, Señor, esta transmisión por la cual, oh Dios, te agradecemos que nos des la oportunidad del tiempo, de la vida y de la disponibilidad, bendito Dios, para hacer uso de tu palabra y compartirla con tu pueblo. Oramos, oh Dios, por todos los que se han conectado, Señor, y aquellos que tienen en su corazón el deseo de conectarse, para que los ayudes, bendito Dios, y nada les quite el tiempo, Señor, sino que dispongan de este tiempo maravilloso para
meditar juntos en esta meditación, Señor. Pedimos, Padre, tu dirección divina para que de principio a fin nos ayudes a entender y comprender, Padre, tu palabra santa. Porque tenemos, oh Dios, tu palabra como la palabra viva y eficaz, como la palabra, Señor, que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. Por eso, Dios, ayúdanos, Padre, a reconocer tu voluntad y ponerla, oh Dios, en práctica en nuestra vida diaria. Por favor, oh Dios, ten piedad de nosotros, danos de tu Espíritu, oh Dios, de gracia y de sabiduría, para que entendamos y comprendamos, oh Dios, tu palabra santa. Danos un espíritu noble, un corazón dispuesto, Señor, para que la luz de tu verdad siempre ilumine nuestro caminar, ilumine nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Por favor, oh Dios, oye nuestra súplica, Padre, ya que la hacemos humildemente por los méritos santos de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a recordar, hermanos, algo muy importante. Hay un texto ahí también que tenemos de 1 Pedro 4, versículo 11. Ese texto nos dice, hermanos, que si alguno habla, debe de hablar conforme a la palabra de Dios, conforme a las Santas Escrituras. De ahí fue donde también, hermanos, me nació el tema, hermanos, que empezamos a compartir aquí en el grupo el programa del Varón Siguiendo a Dios, de predicando el Evangelio la predicación del Evangelio conforme a las Santas Escrituras. Porque dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Es decir, si alguno habla, hable conforme a las Santas Escrituras. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En Apocalipsis, hermanos, capítulo 22, versículos 18 y 19, también, hermanos, nos dice ahí, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. De aquí, hermanos, salió el refrán o la frase de no añadirle a la palabra ni quitarle, ni añadirle ni quitarle. Y estas normas, hermanos, están ahí como soldados vigilantes, hermanos. Imagínense un soldado ahí con su espada cuidando, vigilando. Bueno, ahorita ya no se habla de espada, ahorita se habla del fusil, que cargan ahí las metrallas, los soldados de esta época, de nuestra actualidad. Pero bueno, menciono estos tres textos, hermanos, de 1 Corintios 4:6, 1 Pedro 4:11 y Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19, porque son textos que tenemos como normas o como reglas, hermanos. ¿Para qué? Para limitarnos a lo que dice las Santas Escrituras, hermanos. Es decir, para que usted y yo estemos seguros de que estamos haciendo bien las cosas delante de Dios, es porque no pensamos más de lo que está escrito. Si usted y yo estamos seguros, hermanos, de que estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, es porque si hablamos o ministramos, lo estamos haciendo conforme a la palabra de Dios, conforme a las Santas Escrituras. Para que usted y yo estemos seguros, hermanos, de que estamos haciendo las cosas delante de Dios, hermanos, como Dios lo pide, como Dios lo manda, es porque no le estamos añadiendo ni le estamos quitando, hermanos, a lo que tenemos en las Santas Escrituras. Esa es la razón, hermano, por la cual vamos a enfocarnos un poquito, hermanos, un poquito, en el ejemplo de aquellos que predicaron el Evangelio. Y eso lo vamos a ver en base a lo que tenemos en el único libro de historia, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso, hermanos, ejemplo de los que predicaron el Evangelio en Jerusalén en el día de Pentecostés. Eso es lo que vamos a ver en esta noche. ¿Sí?
Encontramos, hermanos, a Pedro y a los 11 en el día de Pentecostés, hermanos, donde por primera vez el Evangelio de Cristo fue predicado, hermanos. Es ahí donde por primera vez las puertas del reino fueron abiertos, hermanos. Nuestro hermano Josué Cook dice compartido. Excelente, hermanos. Excelente, hermano Josué. Tenemos a una Marisela Gutiérrez, dice saludos y bendiciones, mis amados hermanos. Amén, hermano Marisela. Dios me la bendiga, hermana. Bienvenida a su programa El Varón Siguiendo a Dios. Hermana Mari Martínez dice buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermanos. Así sea, hermanita Mari. Dios la bendiga, hermana. Pues bienvenidas a su programa El Varón Siguiendo a Dios. Sí. Pues vamos a ver, hermanos, este ejemplo, hermanos, este ejemplo de la predicación del Evangelio en Jerusalén en el día de Pentecostés, lo tenemos en Hechos capítulo 2, del versículo 14 hasta el versículo 41, hermanos. Vamos a leer primero, hermanos, voy a leer todo el contenido, hermanos, y luego lo vamos a ir desglosando según el ejemplo, hermanos, que encontramos de nuestros hermanos en el día de Pentecostés. Así que vamos a buscar Hechos capítulo 2, versículo 14, hermanos, al 41. Dice nuestro texto: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ven y escuchan. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sálvense de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Muy bien, hasta aquí, hermanos, vamos a leer esta porción, hermanos. Y de aquí vamos a ver cómo es que nuestros hermanos predicaron el Evangelio, hermanos. Primero, hermanos, encontramos la introducción del versículo 14 al versículo 21. Su hermano Santiago Hernández Miguel dice: bendiciones, saludos desde San Luis. Un abrazo ahí para todos mis hermanos y mis hermanas por allá en San Luis, hermanos. Dios te bendiga, hermano Santiago. Hermana Maricela dice: compartido, amén, hermana. Qué bueno, hermana Maricela. Sigan compartiendo, hermano. Sigan compartiendo para que muchos de sus hermanos, amigos, familiares se vayan conectando a nuestro programa El Varón Siguiendo a Dios. Hermana Rosa María García Lara dice: buenas noches, mis hermanos. Dios me los bendiga. Veo y comparto. Excelente, hermanita Rosa. Excelente, mi hermana. Sigamos compartiendo. Gracias, hermanita Esther, por seguir compartiendo. Hermanita Leticia, Dios me la bendiga. Pues fíjense, hermanos. En la introducción, hermanos, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, está hablando de los 12 apóstoles, hermanos, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como ustedes dicen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto lo dice por el profeta Joel. Y a través, hermanos, de la profecía de Joel, es que el apóstol Pedro, hermanos, introduce el mensaje del Evangelio, hermanos. Y en el versículo 22, hermanos, es donde Pedro, hermanos, y los 11 comienzan, hermanos, a predicar, a exponer, hermanos, el mensaje. Y dice el 22: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como ustedes mismos saben. Aquí hay algo muy importante que debemos de considerar, hermanos. Y es la pregunta, hermanos: ¿quién es Jesús? Acuérdense, hermanos, que predicar el Evangelio es predicar quién es Jesús. Y aquí Pedro, hermanos, y los 11 están diciéndole a los israelitas, a los varones israelitas, como dice ahí: varones israelitas, oíd estas palabras, escuchen estas palabras. ¿Cuáles palabras? Comienza Pedro a decir: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, con los prodigios, con las señales que Dios hizo entre ustedes, por medio de Jesús, como ustedes mismos lo saben. Aquí, hermanos, vemos que Pedro está presentando a Jesús como el varón aprobado por Dios. Está dando a conocer quién es Jesús, hermanos. Ahora, ¿cómo saber, hermanos, que Jesús era el aprobado por Dios? Bueno, Jesús lo demostró, hermanos. Él mostró que fue el enviado de Dios. Y fue aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, con los prodigios, con las señales que hizo Dios a través de él.
Acuérdense que una ocasión, ¿cómo se llama? Nicodemo, allá en Juan capítulo 3, acuérdense, que este Nicodemo le dijo a Jesús, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace estas cosas, ¿verdad?, que tú haces si no está Dios con él. O sea, las cosas que Jesús hacía, hermanos, era porque Jesús era el hombre aprobado por Dios. Eso de aprobado, hermanos, podemos traducirlo a que Jesús fue el varón elegido de Dios, el enviado de Dios, hermanos. El que Dios escogió, ¿para qué? Para nuestra salvación. El que Dios puso para nuestra salvación. No hay otro, hermanos. No hay otro. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque en Hechos capítulo 4, hermanos, menciona de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Solamente en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el varón aprobado por Dios. Por eso cuando prediquemos el Evangelio es importante, hermanos, dar a conocer quién es Jesús. Porque allá en el capítulo 2, versículo 30 y 31, miren lo que dice ahí, hermanos. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Fíjense, estos textos, hermanos, nos está presentando a Jesús como el Cristo, hermanos. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Cristo. Entonces nuestros hermanos predicaron, hermano, predicaron que Jesús era el varón aprobado por Dios, el elegido de Dios, el enviado de Dios. Predicaron, hermanos, que Jesús es el Cristo, el ungido, hermanos, al que Dios ungió para nuestra salvación. Versículo 36, fíjense lo que dice el 36, hermanos. Hechos 2:36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién es Jesús, hermanos? Jesús es el Señor. Jesús es el Cristo. Así que Pedro y los 11 apóstoles, hermanos, en el día de Pentecostés, están presentando a Jesús como el varón aprobado por Dios. Lo están presentando como el Señor, lo están presentando como el Cristo. Y fíjense que en esta historia, hermanos, que tenemos aquí de Hechos capítulo 2, vemos que se bautizaron como 3,000. Aunque no aparece, hermanos, fíjense, no aparece aquí que esos 3,000 hayan confesado a Jesús. No aparece textualmente, textualmente, hermanos. No aparece ahí la confesión de estos 3,000. Pero recuerden, amados hermanos, que nadie puede ser bautizado a menos que confiese con su boca que Jesús es el Señor y creyera en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Se comprende entonces, hermanos, que esos 3,000 supieron que Jesús es el Señor, supieron, se enteraron de que Jesús es el Cristo. ¿Cómo lo supieron? Porque Pedro y los 11, al predicarles el Evangelio, les predicaron que Jesús es el varón aprobado por Dios, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor. Aquí, hermanos, hasta aquí vemos el primer punto, hermanos. ¿Quién es Jesús? Así que predicar, el ejemplo que encontramos aquí, hermanos, es que nuestros hermanos predicaron presentando a Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús, hermanos, es el varón aprobado por Dios. Jesús es el Señor. Jesús es el Cristo. Ahora, el segundo punto, hermanos, que vamos a estar considerando en todos los ejemplos, que tenemos 10 ejemplos, hermanos. Claro, hay más, ¿verdad? Hay más ejemplos, pero yo solamente saqué 10, hermanos, 10 ejemplos para analizar, ¿verdad? En estos estudios. Saqué 10 ejemplos, hermanos, de los que predicaron el Evangelio, ¿sí?, según el libro de los Hechos. Y vamos a estar viendo precisamente esos 3 puntos, hermanos. El primer punto es, ¿quién es Jesús?
El segundo punto es, ¿qué hizo Jesús por nosotros? El tercer punto es, ¿qué es lo que nos pide Jesús que nosotros hagamos, hermanos? ¿O qué es lo que debemos de hacer nosotros para recibir el beneficio de la salvación, el beneficio del poder del Evangelio? Bien, veamos, hermanos, qué es lo que Jesús hizo. Y aquí nos dice, hermanos, en este capítulo 2, nos dice los apóstoles, cuando predicaron el Evangelio, ellos dijeron qué es lo que Jesús hizo para nuestra salvación, hermanos. Dice nuestro hermano Enrique González Martínez, que nuestro Dios Altísimo le bendiga grandemente, mi amado y querido hermano Orlando Córdoba. Amén, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano Enrique. Así sea, hermanos, y pues Dios bendiga a todos sus siervos, hermanos, a todo varón que sigue a Dios, hermanos, a todo varón siguiendo a Dios. Nuestros hermanos que organizaron este programa, pues pensaron, ¿verdad? Pensaron bien, hermanos, el nombre de este programa, El varón siguiendo a Dios. Dios tenga misericordia de todos sus siervos y sus siervas, ¿verdad? Que están en este maravilloso programa, hermanos, para que juntos sigamos, hermanos, aprendiendo de la palabra de Dios, siguiendo el ejemplo, hermanos, que tenemos en las Santas Escrituras, para no pensar más de lo que está escrito, para hablar conforme a la palabra de Dios y para no añadirle ni quitarle, hermanos, a lo que tenemos de los ejemplos en las Santas Escrituras, hermanos. Pues bien, ¿qué hizo Jesús por nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que Jesús hizo? Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 23 y 24, hermanos. Miren lo que dicen aquí los hermanos predicando el Evangelio en el día de Pentecostés. Dice, a este, o sea, señalando a Jesús, hermano, a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Cuando dice ahí, hermano, que a este Jesús, hermano, lo entregaron, a este Jesús prendieron, a este Jesús mataron, hermanos, a este Jesús lo crucificaron. Es lo que dice el versículo 23. Versículo 24 dice, al cual Dios levantó. Es decir, Dios resucitó, hermano. Lo levantó de la muerte, hermanos. Suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Jesús no podía ser retenido por la muerte. Él tenía el mandamiento, hermanos, de poner su vida y de volver a tomar su vida, resucitando. Ese mandamiento Jesús dice que lo recibió de su Padre, según Juan 10, versículos 17 y 18. Ahora, vamos al capítulo 2, ahora vamos a leer del 33 al 36, hermanos. Miren lo que dice ahí, siguen exponiendo el Evangelio nuestros hermanos en el día de Pentecostés, diciendo, así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, no subió a los cielos David. Pero David mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Luego el 36, hermanos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí lo que está presentando, hermanos, a Cristo crucificado, hermanos. Al Cristo crucificado. Y esto es lo mismo, hermanos, que encontramos cuando, acuérdense que el apóstol Pablo, hermanos, escribió a los Corintios, allá en su capítulo 2 de la primera carta, diciendo que él no se propuso otra cosa más que a predicar, hermanos, al Cristo y a este crucificado. Y es exactamente, hermanos, lo que Pedro, hermanos, y los 11 están presentando aquí. No había ninguna diferencia entre lo que Pablo predicaba y lo que Pedro y los otros 11 predicaban. Predicaban exactamente el mismo mensaje del Evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué es lo que Jesús hizo para salvar nuestras almas, para quitarnos nuestros pecados, para quitar esa enemistad que teníamos con Dios? Versículo 23, hermanos.
Volvemos a leer, a 23 dice, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Es decir, Jesús, hermanos, ¿qué hizo Jesús por nosotros? Murió. Jesús murió. Pero no solamente murió, hermanos, sino que también ¿qué hizo? Jesús resucitó, hermanos. Vamos a leer del versículo 24 al 32. Miren lo que dice, hermanos. Hechos 2, 24 al 32. Dice, al cual Dios levantó. Es decir, Dios resucitó, hermanos. Resucitó a Jesús. Suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué va su carne a descansar en esperanza? Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, o sea, que su cuerpo, hermano, se corrompa, se pudra en la tumba, ¿no? Dice el 28, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aquí, hermanos, está citando, los apóstoles están citando, hermanos, versículos del Antiguo Testamento. Pero luego ya lo exponen y dice el versículo 29, varones hermanos, ¿se les puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado? Y su sepulcro está aquí con nosotros hasta el día de hoy. Es decir, su cuerpo se corrompió, hermanos. ¿Sí? Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Es decir, que Cristo no solamente murió, sino que también resucitó, hermanos. Porque David ya había hablado de eso, de la resurrección de Cristo. Que su alma, dice, no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y luego aplican, hermanos, este mensaje diciendo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Los apóstoles, hermanos, eran testigos de la muerte y resurrección del Hijo de Dios, de Jesús, hermanos. Así que ellos predicaron el Evangelio, hermanos, dando a conocer quién es Jesús y dando a conocer lo que Jesús hizo para nuestra salvación. ¿Qué hizo Jesús? Murió y resucitó. Pero ahí, hermanos, aquí donde viene, hermanos, el versículo 37, hermanos. Fíjense lo que dice. Al oír esto, al escuchar esto, ¿al escuchar qué? Al escuchar, hermanos, quién es Jesús y al escuchar lo que Jesús hizo por ellos, de que murió y resucitó. Cuando ellos escucharon esto, hermanos, eso les causó un dolor en su corazón, hermanos. Y fue que preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sí? Cuando dice varones hermanos, porque está preguntándole, hermanos, a los 12 que están ahí, hermanos. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sí? Y aquí es donde viene, hermanos, el tercer punto, hermanos. Bueno, el primer punto es quién es Jesús. Que Jesús es el varón aprobado por Dios, Jesús es el Señor, Jesús es el Cristo. Luego, ¿qué hizo Jesús por nosotros, hermanos? Jesús murió y resucitó. No se quedó muerto en la tumba, hermano. No se pudrió en la tumba, corrompiéndose su carne. El tercer punto, hermanos, es qué debemos hacer para recibir el beneficio del poder del Evangelio. ¿Cuál es el beneficio del poder del Evangelio? La salvación. Acuérdense de Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es decir, para recibir el beneficio de ese poder es la salvación, ¿no? Bueno, ¿qué debemos hacer nosotros para recibir la salvación, hermanos? Es aquí lo que nosotros, hermanos, hemos, por tradición o costumbre, hermanos, hemos mencionado el plan de salvación. Dice nuestro hermano Leo Yáñez, buenas noches. Buenas noches, mi hermano Leo. Dios te bendiga, hermano. Hermano Miguel Esquivel, Dios te bendiga, hermano. Buenas noches, dice nuestro hermano Miguel. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano Miguel. Bienvenido, hermanos, al programa El Varón Siguiendo a Dios.
Pues considerando, hermanos, este tercer punto, hermanos, ¿qué es lo que Dios nos pide a nosotros? Pues nos pide, hermanos, que debemos de oír el Evangelio. Nos pide que debemos de creer el Evangelio. Nos pide que debemos de arrepentirnos, es decir, de cambiar nuestra forma de vivir. Nos pide que debemos de confesar, hermanos, con nuestra boca que Jesús es el Señor, que es el Cristo. Y nos pide, hermanos, que debemos de obedecer el Evangelio por medio del bautismo. Dice nuestro hermano Miguel, buenas noches, hermano, ¿a qué horas empezó? Hermanito, pues aquí, hermano, aquí en esta zona del Golfo de México, tenemos la hora centro de México, hermanos, y es a las 9 de la noche. ¿Sí? No sé, qué horario tengas allá en Tijuana, hermanos. No sé qué hora tengas. Ahorita aquí tengo las 9:42. Es el horario que tiene aquí mi computadora y mi celular, hermanos. 9:42. No sé, hermano Miguel Esquivel, ¿qué tienes? ¿Qué hora tengas ahorita allá en Tijuana, mi hermanito? Eh, no sé si es 1 hora o 2 horas de diferencia. No sé si es antes o después. Pero aquí empezamos a las 7, hermanos. A las 7. Perdón, a las 7. A las 9 de la noche, hermanos. Ya llevamos 43 minutos. Sí, aquí con el programa del Varón Siguiendo a Dios. Bueno, vamos a ver, hermanos. Vamos a ver en este ejemplo. Vamos a ver, hermanos, que aquí encontramos lo que Dios pide que hagamos, hermanos. ¿Qué es lo primero, hermanos, que debemos de hacer? Es oír. Sí, hermanos, es oír. Miren, vamos a Hechos 2:14, por favor, hermanos. Fíjense. Dice Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd, oíd mis palabras. Oíd mis palabras. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es oír. Oír. Y cuando se habla de oír, se trata de entender, hermano, de comprender, de estar atento a lo que se dice del mensaje del Evangelio. Dice nuestra hermanita Leticia Soto, aquí son las 9:43. Exactamente, tenemos el mismo horario, hermanita Leticia. Sí, nuestro hermano allá en Tijuana, pues son las 7 apenas, son 2 horas de diferencia. Allá en Tijuana son las 7:42. Sí, hermano. Dice, entonces es a las 7, mi hora, gracias. Sí, hermano Miguel. Allá en Tijuana vendrían siendo las 7 de la noche, en lo que aquí, en la hora centro de México y del Golfo, son 2 horas más tarde por acá. Sí. Bueno, no se preocupe, hermano Miguel, por ahí, por ahí vamos, ahí, vamos a subir el estudio, hermanos, el estudio por ahí en el canal de YouTube de Creyéndole a la Biblia, para que ahí pueda ver el estudio completo, hermano Miguel. Dios me lo bendiga, hermano. Un abrazo. Pues dice, hermanos, Hechos 2:14, dice, dice, esto sea notorio y oíd mis palabras. ¿Sí? Como diciendo el apóstol Pedro, escuchen, pongan atención. Lo más seguro, hermanos, es que habían no sé cuántos miles de varones ahí en Jerusalén en aquel día de Pentecostés, pero solamente 3,000, hermanos, pusieron atención, hermanos, y entendieron el mensaje. Versículo 22, Hechos 2:22, hermanos. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pero fíjense, hermanos, varones israelitas, oíd, escuchen estas palabras. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Dios quiere que escuchemos, que entendamos, que pongamos atención al mensaje del Evangelio, hermanos. ¿Sí?
versículo 37, dice, al oír esto, al oír, hermano, al escuchar, al entender esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjense, ¿qué debemos hacer para recibir la salvación, hermanos? A través del Evangelio, en primer lugar, debemos de oír el mensaje del Evangelio, hermanos. Es lo que dice Hechos 2:14, Hechos 2:22 y Hechos 2:37. Pero también, hermanos, tenemos el mensaje de Jesús de que debemos de creer el Evangelio. Acuérdense allá de Marcos 16, versículo 15, hermanos, cuando dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Y luego dice el 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea que cuando se nos predica el Evangelio, cuando escuchemos el Evangelio, lo que Dios espera de nosotros, hermanos, lo que Jesús, nuestro Señor, espera de nosotros, es que creamos el Evangelio. Pero aquí, hermanos, en este capítulo 2 que estamos analizando ahorita, no encontramos textualmente, hermanos, que diga el texto que creyeron, como lo vamos a encontrar en otros ejemplos, hermanos. Pero aquí, hermanos, está implícito, hermanos, el hecho de que creyeron. ¿Saben por qué? Porque el texto dice, el versículo 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón. Es decir, les dolió en su corazón, hermanos. Y la pregunta es, ¿por qué les dolió en su corazón, hermanos? ¿Porque creyeron el Evangelio o porque no creyeron? Dice, al oír esto, es decir, al oír quién es Jesús y al oír de lo que Jesús hizo, de que murió y resucitó, al oír esto fue que les dolió en su corazón, hermanos. Se compungieron de corazón. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Porque creyeron o porque no creyeron? Estoy seguro, hermanos, que la gente que no creyó, ni encuentro, ni sintió nada. Pero si a estos les dolió en su corazón, hermanos, se compungieron de corazón, es porque creyeron. Entonces no podemos descartar, hermanos, el hecho de que ellos creyeron. Pero por eso preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Si esas personas no hubieran creído, probablemente cuando preguntaron, ¿qué haremos? Pedro les hubiera dicho, pues que crean, ¿no? Crean el mensaje. Pero Pedro no les dijo que creyeran el mensaje, ¿no? ¿Por qué? Porque ya Pedro se había dado cuenta que habían creído. Por eso es que Pedro dijo, arrepentíos, versículo 38, hermanos. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si Pedro les dijo, arrepiéntanse, es porque ellos ya habían oído el Evangelio y ya lo habían creído, hermanos. ¿Qué les faltaba? Arrepentirse. Cambiar, hermanos, su sistema de vida. Okay. Arrepentidos. El hecho, hermanos, de confesar, hermanos, si nos damos cuenta, tampoco lo tenemos aquí, hermanos, textualmente en este ejemplo de Hechos capítulo 2. Pero recordemos lo que le dijeron, hermanos, en el versículo 36. Dice el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ellos se enteraron, ellos creyeron de que Jesús era el Señor y Cristo. Esta fe, hermanos, de creer que Jesús es Señor y Cristo, es la misma fe, hermanos, que llevó a aquel hombre, que vamos a ver también en Hechos capítulo 8, del eunuco etíope, cuando dijo, mira, ¿qué hago? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe a este eunuco? Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo este hombre, hermanos, para manifestar su fe? Pues confesó, hermanos, y dijo, creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Nosotros en nuestra versión Reina Valera 60, hermanos, tenemos, creo que Jesucristo, o sea, tenemos una sola palabra, Jesucristo. Pero eso es Jesucristo, hermanos, realmente son dos palabras, hermanos. Jesús, Cristo, o Jesús el Cristo, hermanos. Lo que realmente dijo el eunuco ahí, creo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que la confesión que hizo el eunuco, ¿no? Y eso fue para poderse, ¿qué? Bautizar. Si crees de todo corazón, bien puedes. Si no crees, no puedes. Si confiesas, bien puedes. Si no lo confiesas, no puedes ser bautizado.
Y este hombre confesó, hermanos, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso, hermanos, Pedro le dijo en el versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Se comprende, hermanos, que estas personas, estos varones, se arrepintieron. Estos varones, hermanos, se bautizaron, hermanos. Porque ¿cuál fue el resultado, hermanos, de la predicación del Evangelio en el día de Pentecostés? Miren el versículo 41, hermanos. Vamos a leer el 41. Dice el versículo 41, Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este fue el resultado, hermanos, de la predicación del Evangelio en Jerusalén en el día de Pentecostés. ¿Qué ejemplos, hermanos? ¿Qué ejemplo encontramos aquí de los apóstoles? Bueno, el ejemplo de que predicaron quién es Jesús. Usted y yo, amados hermanos, tenemos que seguir este ejemplo, predicar quién es Jesús. ¿Qué ejemplo encontramos en esta predicación del Evangelio? Encontramos el ejemplo de que ellos predicaron qué es lo que Jesús hizo. Jesús murió y resucitó. Usted y yo, hermanos, tenemos que predicar lo que Jesús hizo, de que murió y resucitó. ¿Qué otro ejemplo encontramos, hermanos? De que ellos oyeron el Evangelio, de que ellos creyeron el Evangelio, de que ellos se arrepintieron, de que ellos, hermanos, reconocieron a Jesús como Señor y Cristo, y que cada uno de ellos se bautizaron, hermanos, para el perdón de sus pecados. Fíjense, el mismo día de Pentecostés oyeron el Evangelio, el mismo día de Pentecostés creyeron el Evangelio, el mismo día de Pentecostés se arrepintieron, el mismo día de Pentecostés confesaron, el mismo día de Pentecostés se bautizaron, es decir, obedecieron el Evangelio. Este es el ejemplo, hermanos, que tenemos en las Santas Escrituras. Este es el ejemplo, hermanos, de la primera vez que se predicó el Evangelio. Y es el ejemplo, hermanos, que deberíamos de seguir cada cristiano, cada cristiana al compartir el mensaje del Evangelio. Nuestra hermanita Fanny Juárez Torres dice, Dios contigo, hermanito. Amén, hermanita Fanny. Igualmente, hermanos, Dios con cada uno de sus hijos y de sus hijas, hermanos, que le aman y que quieren cada día crecer en la gracia y conocimiento de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pues hasta aquí, hermanos, tenemos el ejemplo, o más bien, hermanos, el primer ejemplo. Porque aquí en el día de Pentecostés fue la primera vez que se predicó el Evangelio. Fue la primera vez, hermanos, que se bautizaron en obediencia al Evangelio estos 3,000. Porque acuérdense, hermanos, que mucha gente se bautizó antes del día de Pentecostés. Se bautizaron muchos. Pero bueno, eso ya lo veremos en otro estudio. El hecho de por qué tuvieron que volverse a bautizar, ¿verdad? Pero este es el ejemplo que tenemos, hermanos. Y es el ejemplo, hermanos, que debemos de seguir para que usted y yo estemos seguros de que estamos predicando el Evangelio y que no le estamos añadiendo y que no le estamos quitando al mensaje, de que no estamos pensando más de lo que está escrito, que no estamos predicando más de lo que está escrito, hermanos, hablando del Evangelio para la salvación. Y que si hablamos el Evangelio, debemos de hablarlo conforme a la palabra de Dios, conforme, hermanos, a los ejemplos que tenemos en la palabra de Dios. Y estos ejemplos, hermanos, en estos ejemplos, pues nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, de que a ninguno le dieron 2 estudios para poderlo bautizar, ni mucho menos 3 estudios o 4 estudios, hermanos. Tampoco los pusieron a prueba para ver si de verdad estaban arrepentidos, porque a veces habemos predicadores que no los bautizamos a menos que veamos que de verdad está cambiando el hermano, va a cambiar la hermana. ¿Sí?
queremos que primero cambien para que luego, o primero se arrepientan para poderlos bautizar. Pues decimos que no se arrepienten, pues, ¿para qué los bautizamos? Decimos nosotros. Pues eso decimos nosotros, hermanos. Pero Dios, ¿qué dice? Esos ejemplos, hermanos, que tenemos son los ejemplos que debemos de seguir, hermanos, y que debemos de buscar para estar seguros, hermanos, que estamos haciendo la obra de Dios conforme a los ejemplos que tenemos en la palabra de Dios. Nuestro hermano Jesús Manuel González dice, buenas noches, hermano. Amén, hermano Jesús. Dios te bendiga, mi hermano Jesús Manuel. Un abrazo para ti y la familia, hermano. Y pues ahí les invitamos a seguir compartiendo este programa del varón siguiendo a Dios. Y pues, hermanos, aquí dejamos nuestra clase. Dios mediante, hermanos, el próximo domingo estaremos continuando con este estudio. O bueno, si de repente, ¿verdad? Si de repente hay algún horario, ¿verdad? De que no que algún hermano no pueda exponer y esté yo disponible, hermanos, pues ahí aprovechamos para seguir viendo los ejemplos, hermanos, de los que predicaron el Evangelio allá en el libro de los Hechos. Nuestro hermano Eliseo Sánchez Zúñiga dice, Dios te bendiga, hermano. Igualmente, mi hermano Eliseo, Dios te bendiga, hermanito. Igual, bendiciones para ti y tu hermosa familia y tu hermosa vida, hermanos, que Dios te ha dado esa vida nueva en Cristo. Un abrazo para todos. Pues vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y pedir a Dios que Dios nos siga dirigiendo, hermanos, en este maravilloso programa del varón siguiendo a Dios. Y pues también, hermanos, en los estudios que necesitamos para seguir compartiendo, hermanos, las bendiciones de Dios. Dice nuestro hermano Luis Martínez, saludos, mi hermano. Igualmente, hermano Luis, Dios te bendiga, mi hermanito. Un abrazo. Hermano José Q dice, gracias, hermano Orlando, por la enseñanza. Dios te bendiga igual, hermano. Bendiciones, hermano. Hermano Miguel Esquivel dice, los hace discípulos para que puedan tener el don del Espíritu Santo. Y así puedan cambiar. Amén, hermanos. Amén. Es el Espíritu de Dios que nos ayuda a cambiar, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu nos ayuda a pedir, hermanos, ¿verdad? Nos ayuda a pedir. Y así como nos ayuda a pedir, pues también nos ayuda a cambiar, ¿verdad? Excelente comentario, mi hermano Miguel. Dice nuestro mentor Soto, interesante tema, hermano. Dios te bendiga con salud para que nos siga enseñando de la bendita palabra de nuestro Dios y Señor. Amén, hermanita Leti. Pues sí, pido sus oraciones, porque sí, necesitamos salud, ¿verdad? Para poder estar aquí con ustedes, hermano. Dice también aquí nuestro mentor Luis, igualmente, mi hermano. Nuestra hermana Esther dice, a ver, gracias, hermano, que estuvieron conectados en su página, la bendición y paz, el varón siguiendo a Dios. Dios les bendiga. Amén, así sea. Amén, dice nuestra hermanita. Blessed, no sé si es bendiciones, bendiciones. Pues Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Gracias te damos, bendito Dios, Santísimo Padre, por esta noche maravillosa que nos has dado, Padre, de estar en este maravilloso programa del varón siguiendo a Dios, comentando tu palabra, Señor, y buscando la orientación divina y el ejemplo a seguir, Padre, para que a través de los ejemplos pues podamos caminar con pasos firmes y seguros, Señor, de no irnos a derecha ni izquierda, sino estar firmes y constantes, creciendo en tu obra, Padre, sabiendo que ningún trabajo que hacemos en tu nombre es en vano. Por eso, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus siervos, a tus siervas, a todos tus hijos, a todas tus hijas, para que sigamos creciendo, Señor, en la gracia y conocimiento de tu Hijo. Y de esa manera, Padre, aprendamos a guardar todo lo que Jesús nos ha mandado. Por eso, Señor, te pedimos, Padre, que nos bendigas y que bendiga este programa del varón siguiendo a Dios. Que bendigas, bendito Dios eterno, el ministerio también que tenemos por la mañana de pasión por las almas perdidas, Señor, y que nos ayudes a crear conciencia de la necesidad de predicar el Evangelio de Cristo. Por favor, oh Dios eterno, mira hacia nuestro corazón, Señor, en la cual, Padre, queremos tenerte, queremos adorarte, queremos glorificarte, pero hay muchas cosas que desconocemos, Padre Santo, y esas cosas nos llevan pues a cometer algunos errores, Padre. Pero permítenos, oh Dios eterno, ir desechando toda ignorancia y ir adquiriendo, Padre, la sabiduría de lo alto conforme a tu voluntad.
Gracias porque has revelado tu verdad, Señor Santo, y permítenos conocerla, Señor, que esa luz ilumine nuestro caminar, ilumine, Señor, nuestro hacer, para que en todo, Dios eterno, nuestras palabras y acciones, tú seas glorificado, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos pues que esta noche, Padre, nos bendigas, nos permitas una noche tranquila, un sueño tranquilo, Señor, y un despertar, Padre, si es tu voluntad del día de mañana. En tus manos ponemos toda nuestra súplica y gratitud, en el dulce y santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pues un abrazo para todos, hermanos. En su hermana Jesús dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Amén, hermanos. Bendiciones, un abrazo para todos. Dios nos bendiga. Los amamos en Cristo, hermanos.